están poniendo de manifiesto el que ya toda la nueva generación no va a tener un esquema de pensiones como los padres o los abuelos, y eso creo que era necesario, desafortunadamente, que pasara para que vieran la realidad. Como tú bien dices, la Afore va a ser el futuro de esta generación, el ahorro que se tenga a través de ahí, en adición a esquemas alternos que pueda haber de ahorro de largo plazo para el retiro, pero esta generación va a tener como pilar central lo que alcancen a ahorrar en su Afore. Y tú bien comentas, justo hoy en la mañana vengo a dar una charla en un hotel y les pregunté quién conocía, en qué Afores estaban, y la sorpresa fue que muchos, creo que estoy, creo que estuve, o sea, falta ahí, falta dedicación, yo te diría, darle tiempo a pensar en un futuro que va a llegar, queramos o no. Lo importante es planearlo con la anticipación lo mejor posible para cuando esa etapa llegue, Toño. Perfecto. Roberto, hay una gran generación, una gran masa poblacional que se está jubilando por la ley 73, un esquema previo a las Afore. Aquí en el imaginario parecería que ellos no tienen problemas, pero creo que también están enfrentando condiciones un poquito complicadas, y si bien tienen pensión mínima garantizada en algunos casos, algunos esquemas de gobierno que entraron a partir de la pasada administración. ¿Tú cómo estás viendo el panorama para la ley 73, para este esquema de jubilación? Sí, Antonio, pues mira, como bien comentamos, tenemos actualmente dos esquemas, ¿no? El de 73, que es con la ley que estuvo vigente hasta 97, y luego de 97 a la fecha con las Afores. Como bien comentas, la ley del 73, pues hoy en día ya nos está alcanzando, ¿no? Nos está alcanzando porque cada vez más personas de las que estuvieron en esta ley empiezan ya a jubilarse, a acceder a una pensión. Y bueno, pues hay requisitos que se deben de cumplir, como cuáles, pues tener al menos 500 semanas de cotización, por lo menos 60 años de edad cumplida para acceder a la pensión de cesantía, o 65 para la pensión de vejez. Y el otro tema importante es que al menos debe de haber estado cotizando durante las últimas 250 semanas anteriores. ¿Qué significa esto? Pues son básicamente 5 años atrás. ¿Por qué? Porque la pensión se va a determinar con un promedio del sueldo. Entonces ahí es donde tenemos a veces un problema. Digo, tenemos cumplidos los requisitos de las 500 semanas, de los 60 años o 65 años. Pero resulta que los 5 años atrás, o ya cumpliendo los 55 años y pretendemos obtener la pensión a los 60, pues a lo mejor ya no estamos laborando formalmente. Entonces tenemos que acceder a otros esquemas, como lo que se conoce como la modalidad 40, para seguir cotizando y estar pagando cuotas al Seguro Social y acceder a una pensión. Entonces son varios requisitos que hoy en día, bueno, pues se tienen que cumplir, aun cuando, como bien comentabas, pues es una pensión por mucho superior a la de las Afores, la que están obteniendo en general la masa de trabajadores que vienen de este régimen de la ley de 73. Moisés, para complementar, la población que se está jubilando en este momento bajo ley 73, y esto que ya nos explicaba Roberto, pues básicamente son nuestros papás, nuestros abuelos, gente ya mayor que ha acumulado pues semanas de cotización, años trabajando. Es correcto, estamos justamente así, se denomina, es la generación de transición, en donde todavía esta generación recibe el altísimo beneficio de un esquema anterior derogado por lo mismo de lo inviable que era mantener toda la población en número, y sobre todo un tema cada vez más preocupante, la nueva longevidad de la población. Pues, ningún país, y México no iba a ser la excepción, podría mantener bajo ese esquema de pensiones tan altas, porque sí son altas y más comparadas con las actuales, por muchos más años a millones de personas. Entonces, justamente el que tenga la fortuna, es el 73, en verdad tiene una gran diferencia en términos de la pensión que va a recibir. Yo he manejado mucho últimamente, incluso hay conceptos que la población confunde: jubilación, pensión. Dije, a ver, todo el mundo nos vamos a jubilar, porque la jubilación es un concepto ligado a la edad, pero no necesariamente todos nos vamos a pensionar, que la pensión es el pago producto de esa jubilación. Sí, la ley 73 lo va a tener, pero la ley 97 necesariamente la va a tener. Yo te diría que no. No vamos a tener en muchos casos pensiones a través de la ley 97.
Roberto, para cerrar, justo esto que decías de lo importante que es que la gente que esté cerca ya jubilarse a 65 años, otras edades en algunos esquemas muy particulares, ¿qué debería ya empezar a hacer? Es un trámite que no es tan rápido, es un trámite que lleva su tiempo, su proceso, tener mucha información a la mano, porque de lo contrario, si hemos conocido, leído historias de gente que no puede alcanzar, como bien decía Moisés, la pensión al momento de dejar de trabajar de lo más fácil que como ellos esperarían. Sí, bueno, lo primordial es que pues ya cumpliendo los 55 años de edad en general, estemos ya informándonos de cómo vamos a acceder a esta pensión. ¿Por qué? Porque como bien comentas, hay mucho desconocimiento. Hay requisitos que se deben de cumplir y en general pues a veces no se tiene ese conocimiento de los requisitos. Principalmente como bien dices, hoy el sueldo promedio de las últimas 250 semanas, que es el que va a servir de base para determinar la pensión, pues a veces ni siquiera tienen ni idea de eso. Y entonces, pues la sorpresa es que a veces cuando ya no tienen una relación laboral, pues llegan a acceder a una pensión, pero una pensión muy baja. Entonces, bueno, es importante eso para las generaciones anteriores que vienen con la ley de 73, pero también para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque como bien comentábamos, ellos entran a un régimen diferente, donde por lo menos tienen que cotizar hasta un mínimo de 225 semanas y que hubo una reforma en 2022 que la sube a 1000 semanas de cotización para tener una pensión de cesantía y la pensión de vejez a los 65 años. Y deben de contar también con una Afore. Esta Afore, como bien señalabas hace un momento, pues a veces ni siquiera las nuevas generaciones saben en qué Afore están y eso también es muy importante porque la CONSAR emite un reporte de los rendimientos que generan las Afores de manera mensual y también de las comisiones que cobran las Afores. Entonces, pues como los bancos, ¿no? Hay que estar informados donde, pues qué Afore es la que está dando mayores rendimientos, pero también qué Afore está cobrando menos comisiones, porque al final va a incidir en tener pues un ahorro mayor. Entonces, bueno, pues hay que estar también conociendo cómo es este nuevo esquema de pensiones que surgió a partir del 1 de julio del 97 y también las modalidades para el pago de esta pensión a través de las Afores, ¿no? Que pues se pueden pensionar con una renta vitalicia, pero ojo, estas rentas es en función de lo que hayan ahorrado durante toda su vida laboral. Pueden tener un retiro programado o una pensión mínima garantizada. Entonces, bueno, pues también es importante en algún momento asesorarse con las Afores que ofrecen toda esta información y que también tienen simuladores de pensión. Ello también es importante porque hoy en día pudieras conocer con el sueldo actual, haciendo una estimación, cuánto podrías recibir de pensión al momento de tu retiro. Y eso, bueno, pues te va a dar un indicador de, oye, pues a lo mejor necesito ahorrar, empezar a ahorrar desde hoy, que todavía falten algunos años para pensionarme, o bien, bueno, pues estar bien informado, ¿no? En relación a cómo puedo el día de mañana acceder a esa pensión, a las modalidades de pago de la pensión y, bueno, pues tener más certeza, más programación de cómo nos vamos a pensionar a los que están en el régimen de Afores. Moisés, antes de regresar contigo, invitar a nuestros amigos que nos escriban a través de nuestros canales digitales, si es que saben, les parece, si saben en qué foro están y si saben en qué régimen se van a jubilar para tener retroalimentación con ellos. Y Moisés, preguntarte, justo esta generación de transición, la ley 73, etcétera, creo que en buena parte está un poco confiada de que va a llegar, dejar de trabajar e inmediatamente va a tener su pensión mensual. Tú como experto en el tema, ¿tú cómo los ves a los trabajadores que ya llegan 64, 65 años y se enfrentan con la realidad de la pensión, de la jubilación? ¿Cuál es tu panorama en términos generales? Muy buena pregunta, Toño. Mira, yo jubilado nos dedicamos a hacer coaching a nivel ejecutivo en los procesos de transición de la jubilación. Y como tú bien dices, muchos llegan confiados. ¿Qué vemos que no evalúan? Uno, todos asumen que su información en las bases de datos está correctamente capturada.
Entonces, oye, yo sé que trabajé tantos años, entonces deben de estar mis semanas, yo sé que mi homoclave es tal, entonces debe estar mi homoclave. Cuando empezamos a platicar y a trabajar con ellos, lo que ven es que existe y es una realidad muchos errores en las capturas de la información en las bases de datos nacionales, semanas perdidas, homonimias. La base de datos del Infonavit de los datos no es la misma del Seguro Social o de la Afore. Entonces, esa confianza se vuelve en una gran presión para ellos porque, y tú también lo comentas muy bien, empiezan estos procesos ya muy pegados a la edad de jubilación, donde el margen se vuelve muy pequeño. Tuve el caso en una empresa, se tuvo que postergar una quincena la salida de un ejecutivo, porque lo que no conoces es que una vez que sales de la organización, te dan de baja el Seguro Social, se vuelve muy complejo la actualización de la información en las bases de datos. Eso es en cuanto a asumir que toda su información es correcta, lo cual se enteran en el peor momento, con poco tiempo, de que no es así. Y la otra es la parte económica financiera. Existen muchas dudas y de pronto lo he visto en las redes. Proliferación de que yo puedo, y de hecho el Seguro Social y la CONSAR la semana pasada salieron en una nota en esa línea. Se derivado de la proliferación de despachos que dicen que yo te puedo triplicar la pensión y que con 2,000 pesos al mes te voy a entregar veintitantos millones, van a empezar a generar una serie de información para informar correctamente de esa desinformación, porque no necesariamente van a llegar con el número que les hayan dicho, o sea, realmente vas a llegar con el número, y un poco lo comentaba Roberto, el resultado de la ley 73 de semanas de cotización más el salario de tus últimos 5 años. No hay mucha fórmula que encontrar, pero sí caen un poco en esa desinterés y confianza de que todo está bien y se enfrentan en verdad a graves problemas. Hace poco nos tocó un ejecutivo que tenía 8 años perdidos de semanas cotizadas y nunca se enteró. Se enteran muy pegado a los tiempos que ya no te dan margen. Entonces yo te diría, sí llegan confiados, sobreestiman los recursos también que pueden llegar a recibir. Por ejemplo, mucha gente no tiene claridad de que arriba de ciertos montos tienes que pagar impuestos aún de tu pensión. Entonces, de pronto, oye, es que mi pensión, ¿por qué pago? Bueno, pues así está la ley. Entonces, lo que iba a ganar, pues sí, una parte sí, pero otra parte tributa. O sea, hay desinformación que la forma de hacerlo es con anticipación. Yo te diría, independientemente de que tu ley te permita tener una pensión en términos económicos mejor, la problemática, y lo digo en serio y en broma, el temblor del 85 nos pone en problemas hoy en día. En el 85 se perdió mucha información del Seguro Social porque no existía la digitalización. Entonces, se perdió porque se cayeron los edificios, se perdieron archivos y es una lucha de, pues, compruébame que tu información es la correcta, que la confianza es el enemigo número uno en esa ley, yo te diría, para la anticipación, para la corrección de la información y llegar en buenos términos al momento que te corresponda tramitar tu jubilación. Siguiendo en esta línea, Roberto, eh, algún trabajador, trabajadora de la ley 73 que está llegando a esta etapa final de su vida laboral, tomando esto que es muy importante que dice Moisés, hay muchísima información que no está bien en las bases de datos y que se dan cuenta ya muy cerca de realizar el trámite. ¿Qué más recomendarías, aparte de poner al día sus datos y sobre todo cómo complementar? Ahí te preguntaría también si puedes agregar un comentario sobre la modalidad 40, que también les ayuda muchísimo en casos muy específicos. Si quieres, nos vamos con ese tema, por favor, Roberto. Sí, bueno, primeramente, pues sí informarse, ¿no? Como bien comenta Moisés, desafortunadamente tenemos interés ya por por la pensión o por los trámites de pensión cuando ya estamos cerca de la jubilación. Entonces, bueno, debemos de entender, una, que la pensión se va a determinar con base en en el promedio del sueldo de los 5 años anteriores y debe de estar cotizando el trabajador. Entonces, si se trata de un trabajador que a lo mejor cambia de patrón o perdió el trabajo, ahora no está cotizando, pero ya está llegando a la edad, bueno. Una forma es modalidad 40, donde tiene que entrar a ese esquema, tiene que acudir al IMSS para entrar al esquema. Va a tener que pagar sus cuotas al IMSS, donde cubre precisamente estas clases, ¿no? de pensión, de cesantía y vejez. Y entonces, bueno, pues ya tendrá el cómo acceder o cumplir los requisitos para la pensión. Otro punto importante es, como comentaba hace un rato, normalmente en el caso de trabajadores que vienen en
Ley 73, pues hay también simuladores que los mismos, la misma gente que nos orienta para el tema de las afores nos puede orientar en cuanto a hacernos un simulador o una estimación de cuánto vamos a recibir de pensión y más aún cuando estamos en una modalidad 40. Ahora bien, si estamos en el esquema de afores, pues también nos va a dar un estimado de cuánto se va a recibir. Es importante hacer toda esta, pues dedicarle un poco de tiempo para evitar algún problema. Bien comentaba Moisés, a veces nos encontramos con temas de homonimias, nos encontramos con temas de que no están cargadas todas las semanas de cotización y eso se vuelve un problema porque se tienen que hacer trámites ante el IMSS para hacer estas aclaraciones y a veces pues ya no hay tiempo o hay poco tiempo. Otro punto también importante es el tema del Infonavit. Hay gente que no durante su vida laboral nunca ocupó su crédito o lo ocupó pero siguió pagando o se siguieron pagando cuotas al Infonavit. Eso también se puede recuperar ya que el trabajador se ha jubilado. Entonces también puede ser otro tema importante que debiera de generar interés en los trabajadores para efectos pues de recuperar todos sus derechos laborales, ¿no? Como es el tema de la pensión y como es el tema del reintegro de las aportaciones al Infonavit. Perfecto. Nos preguntan básicamente quiénes son Generación Afore, gente que empezó a trabajar en 1997, Moisés, estoy en lo correcto, un poquito para Primero de julio del julio de 90. 1907. Y a partir de aquí, o sea, son pocos. Estamos viendo que ya empieza a haber una masa de trabajadores que ya se está jubilando el esquema, pero son pocos. Las autoridades esperan que sean en los próximos 5 años cuando empecemos a ver una cantidad mayor. Y como decías al inicio de la mesa, en el corto plazo, pues será la gran cantidad de mexicanas y mexicanos que se jubilarán a partir de su afore, que es su ahorro. Jóvenes que estén trabajando y que lo siguen viendo lejano, Moisés, ¿cuál es la recuperación, la recomendación, perdón? Además de tener su información al día, ahora en esta época digital creo que puede ser un poco más fácil hacerlo, pero para los más jóvenes, la verdad, ¿en qué deberían ya empezar a preocuparse sobre este tema? Yo te diría que deben de empezar a preocuparse en tener claro que van a envejecer. Punto número uno, la juventud se quita con el envejecimiento. Y que es cercano, además, y que pasa muy rápido. Que la gran ventaja que tienen las nuevas generaciones en la anticipación es el tiempo de acumulación de ahorro. Y les está tocando, derivado de la reforma del 2020 con la modificación de las aportaciones, pues en 5 años van a estar recibiendo aportaciones del 15% de los salarios, lo cual es más del doble de lo que se tenía en la generación anterior que se jubiló con pensiones muy bajas. En la medida que pongan interés en su futuro, y además yo estoy fiel, yo estoy creyente de que lo hacen. Mucha gente dice, es que los jóvenes no ahorran. No, yo que me dedico a esto, veo el interés en la juventud, porque ya están viendo situaciones sociales de precariedad económica. Algo que pasa en Europa, de pronto pues, el hermano grande regresa a la casa, ya no le alcanza la chamba, o sea, el entorno social se está modificando. Y algo muy importante, las nuevas relaciones familiares ya no contemplan necesariamente a los hijos. Un esquema de sustento tradicional de la pensión eran los hijos. Teníamos muchos hijos, fue el primer sistema de pensiones que se creó. Pues, algunos me van a querer y algunos me van a mantener. Hoy en día los entornos sociales son los perrijos y los perrijos no ayudan para la pensión. Entonces yo te diría que he visto un cambio importante en la forma de ver el retiro, no tanto como la jubilación y la pensión de la generación anterior, sino como cortes en el tiempo. Yo te diría que se van a jubilar en diferentes momentos, del laboral, del entorno social familiar, del trabajo. O sea, estamos viendo una transformación en el concepto. Un tema central, la pensión femenina. Yo estoy analizando mucho el tema de la jubilación femenina, que es muy diferente a la masculina. Ellas son muy activas en la planeación porque tienen cuatro problemas complejos en diferencia a los hombres. En promedio ganan menos, cotizan menos a la seguridad social porque fueron madres o dejan de laborar. En promedio van a vivir 4 o 5 años más que los hombres y tienen un concepto de impuesto rosa que pagan durante toda su vida. Eso hace que esa población tenga una condición diferente, más compleja, y han sido mucho más activas. Yo te diría, retomar el tema, tener un propósito del para qué ahorrar, ser consistentes en el ahorro y darle valor al Afore. El Afore es el recurso que van a tener en donde se va a acumular su capital
Y derivado de eso, como bien decía Roberto, de ahí están las fórmulas de el tipo de pensión que podrán recibir o no, pero todo depende de lo que llegues a juntar en tu cuenta. Roberto, desde el colegio, no sé si ustedes también ya están identificando algunos temas particulares, algunos focos rojos incluso de la generación Afore, desde el desconocimiento que ya platicamos, pero no sé si hay algo más por ahí que deban estar pendientes los jóvenes, aparte de empezar a preocuparse y actuar sobre el tema, por supuesto, pero hay algo más que deben de estar conscientes estas generaciones, millennials, un poco los centennials también, y los que vienen de lo que va a empezar a pasar. Como bien decía Moisés, las perspectivas económicas a futuro no son tan halagüeñas. Entonces, ¿qué deberían también estar haciendo estas generaciones? Sí, gracias, Antonio. Sí, mira, fíjate que a diferencia de nuestras generaciones, que nuestras generaciones pues podíamos a veces entrar a un trabajo y estar ahí 15, 20, los 30 años y sabíamos o teníamos la certeza de alcanzar las semanas cotizadas, ¿no? Y nos íbamos a jubilar y a pensionar en esa empresa. A lo mejor no había muchos cambios de patrón. Las nuevas generaciones no son así. Las nuevas generaciones son muy cambiantes, son muy dinámicas, buscan eh, cambiar de entornos y vemos hoy en día que las nuevas generaciones están con un patrón, o en un año incluso pueden estar con dos patrones, tres patrones. Algo importante que yo les recomendaría a las nuevas generaciones, digo, además de saber en qué Afore estamos, revisar cuáles son los rendimientos que da la Afore, las comisiones, también ir monitoreando las semanas de cotización. ¿Por qué? Porque comentaba hace un momento, en 2022 hubo una reforma, se espera que partamos de 750 semanas como mínimo y van a ir aumentando en 25 semanas hasta 2031 para llegar a 1000 semanas de cotización como requisito para acceder a la pensión. Y decíamos, es sorpresivo a veces cuando ya estamos en los trámites de pensión que pues te das cuenta que no llegas a las semanas. Hay una forma de verificarlo en la página del IMSS y esto se puede hacer en línea. Se puede obtener un reporte de semanas cotizadas y ahí podemos ver todos los que tenemos una vida laboral. Podemos ver las semanas cotizadas con el patrón o los diferentes patrones que hayamos tenido en toda la vida laboral. Allí hay un registro. Entonces, ese es un primer indicador. Yo les recomendaría con su número de seguridad social, entren al portal del IMSS y bajen ese reporte para saber cuántas semanas de cotización llevan y también saber cuántas semanas de cotización nos faltan, ¿no? Entonces eso yo haría esa recomendación para no llevarnos ninguna sorpresa cuando estemos ya en esos momentos de trámites. Moisés, ya para ir cerrando la mesa, te pediría comentario final y te dejo una pregunta en este sentido. Las nuevas generaciones más preocupadas, digo, ya lo hablabas un poco, pero no sé qué tanto tú sí ves que hay acción, es decir, en una charla pueden salir un poquito interesados y todo, pero al momento de sentarse frente a la computadora, de contactar a la FORE, etcétera, ¿sí crees que hay acción o falta, no sé, si incluso un poquito más de información por parte de las autoridades, de las mismas AFORE, para que estas generaciones jóvenes se adentren un poco más en el tema? Mira, información yo creo que existe y bastante, la verdad. Falta despertar el interés en el individuo. O sea, los productos existen, los rendimientos existen, la información existe. Falta la responsabilidad individual en entender de que la jubilación y tu pensión dependen de ti, de nadie más. O sea, en la medida que se desestime eso, nos estamos autosaboteando desde jóvenes y el tiempo va a seguir avanzando. Entonces yo te diría, a nivel recomendación, un poco lo concluyo luego en muchos de mis talleres, es que le destinen 15 minutos al mes, que se autoagenden 15 minutos al mes para pensar en su futuro. Y en esos 15 minutos vas a pensar un poco lo que decía Roberto, si tengo las semanas o no tengo las semanas, si estoy en la FORE que mejor me paga, si mi información es correcta o no, qué tipo de jubilación quiero tener. Porque es fácil soñar, el tema es tienes que accionar. Entonces es un tema que sí es preocupante, pero no es recurrente en nuestra agenda. Nos preocupamos de muchas cosas, el concierto que viene, si vienen las carreras, o sea, hay eventos que nos atrapan,
Pero el evento más importante que es qué vamos a hacer viviendo, que es que me preocupa mucho a mí, esta nueva longevidad. Tenemos hoy en día generaciones que van a vivir los 90 años sin problema. El tema es que puedes estar viviendo más años en el retiro que en tu vida activa. De ahí la importancia de desear el tiempo y planear tu futuro. Perfecto. Roberto, comentario final, recomendación que no está de más. Sobre todo creo que el tema de estos puntos básicos que comentaban, desde saber las horas, saber tus semanas cotizadas, este cambio tan fuerte que tienen de trabajo las nuevas generaciones, pues creo que es un tema que ya debe de estar en su agenda. Las aplicaciones, la tecnología también ayuda muchísimo para la administración de este tema. Un poco más pedirte tu recomendación final, por favor, Roberto. Sí, claro, Antonio. Pues mira, más que nada la recomendación es mantenerse informados. Mostrar interés, como bien decía Moisés, dejar en la agenda algún tiempo para informarnos, para revisar que toda nuestra información esté correcta, revisar las semanas de cotización. Si todavía somos muy jóvenes, bueno, pues no perdemos nada con acercarnos a alguna fore a pedir un simulador de pensión y saber si con el sueldo actual cuánto me darían al momento de pensionarme y si puedo yo empezar a ahorrar algo que no merme mi capacidad económica y que al final del día pues se va a traducir en más ahorro para mi Afore y en una mayor pensión porque estamos hablando pues de muchos años que ese dinero se reinvierte, genera intereses, se vuelven a reinvertir generando más intereses y va subiendo el monto ahorrado. Entonces, pues esa sería mi recomendación, dar un poco de tiempo para informarnos más. Perfecto, pues les dejo los resultados de esta encuestita que teníamos ahí en nuestras redes sociales sobre el tema. Empezaremos por lo positivo, creo yo. 40% dice que sabe que se va a jubilar en una Afore, 20% en la ley 73, 20% no sabe y 20% como buenos mexicanos, luego averiguo. Está empatado Afore y no saber y Penaltis, a dejarlo para hacer. penaltis. Exactamente así, y bueno, ley 73, que son los que poco a poco están haciendo sus trámites y se están enfrentando a la realidad de tramitar su pensión. Roberto Moisés, no me queda más que agradecerles, muchísimas gracias por estos comentarios. Son temas muy interesantes que podremos llevarnos horas aquí platicando, así que los invito a tener en algunos momentos más adelante, seguir hablando sobre este tema de las pensiones. Moisés, Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Toño. Gracias por la invitación. Y un gusto, Roberto. Gracias por la invitación, Antonio. Un gusto Y también, Moisés. invitar a nuestras amigas, amigos de la Universal a seguir la discusión en todas nuestras plataformas digitales. Esta mesa se queda en nuestras redes por quien la quiera consultar más adelante. Nos vemos, hasta la próxima.